Bueno, para ir... ¿Hay alguna pregunta? ¿Quiere hacer alguien alguna pregunta, José Víctor? Aprovechar. Adelante, Lo digo por porque favor. nosotros ya, en nuestra parte, la hemos... Con el micrófono, porque así en el vídeo se le va. Ha hablado usted hace un momento de Pellegrín. Y yo, como verá por mi físico, tengo una edad en la que vi jugar a Pellegrín, pero también vi jugar a Angelín, que en mi opinión estaba al mismo nivel o por encima de Pellegrín incluso. ¿Ha explicado usted por qué no triunfó Pellegrín? Cuestión física o, en fin, envergadura, el puesto en el que jugaba. ¿Por qué cree usted, me gustaría que me lo dijera, que no triunfó Angelín en el fútbol, en el Murcia y en el fútbol español? Porque era un jugador que tenía condiciones para jugar en el Madrid o en el Barcelona, creo yo. Y él y su hermano Antonio. Antonio, en los europeos o los mundiales, primero que jugó con Eduardo Toba llegó a decir que era el mejor juvenil que había pasado bajo sus manos en la selección española. Eso, Antonio. Antonio. ¿Por qué no triunfaron? Bueno, yo los quiero como si fueran familia mía, porque nacieron en la Condomina y yo comía allí. Y su padre me daba muchas veces, porque entraba por la mañana, me quedaba a comer en casa Angelín, que me daba un bocadillo y después de su padre, y después seguía entrenando allí, porque entrenábamos en la puerta de la Condomina, por lo que hablamos, y ahí salían todos esos internacionales, de la puerta de la Condomina. Y entonces, efectivamente, Angelín, dentro de otras características, también era un gran jugador. El problema de Antonio y de Angelín era el hecho de que estuvieran en su propia casa. Es curioso, porque siempre ellos, yo he hablado muchísimas horas con ellos en aquel momento y tal y cual, siempre estaban por encima a nivel técnico de los demás. Yo me acuerdo, voy a contar una anécdota de Antonio, que no creo que se moleste si se entera, porque se lo ha dicho a él. Si está en China lo puede ver, ¿eh? No, está aquí en Murcia. Antonio era buenísimo. De hecho, yo me lo llevé al Cartagena después, cuando entrené al Cartagena, que ascendí con el Cartagena, y me metió 20 goles de extremo. Quiero decir, la categoría que hay que tener para meter como extremo 20 goles. Pero el problema es que, por ejemplo, empezaba una pretemporada, ¿no? Y venían jugadores de fuera, al Murcia. Cuando ya pasaron de los juveniles, ¿no? Y se incorporaron al Murcia. Se ponían en la fila. Y Antonio se ponía el último, con 18, 19 años. Entonces, los jugadores, cuando llegan al primer día, empiezan a tirar fuerte, ¿no? Se ponen los primeros para hacer méritos, para de cara al entrenador, dan más ritmo. Es una anécdota, ¿eh? Dan más ritmo al entrenamiento y tal. Y Antonio, que iba al último, corriendo más despacio, decía: ¿qué venía aquí? ¿A correr o a jugar al fútbol? Claro, los jugadores con 30 años que habían jugado en primera división le miraban, y lo estaba diciendo un juvenil, pues imagínate, y decía: mira, y no le podían decir nada, porque después decía: mira cómo se pega la pelota, y ponía 4 balones en el área y las metía por las escuadras con la derecha y con la izquierda, y Angelín lo mismo. Entonces, les costaba mucho sacrificio. El hecho de estar viviendo en la propia Condomina parecía que era su propia casa. Bueno, era su casa. Y entonces ellos, no sé, entendían, porque yo es que es un tema que he hablado mucho con ellos, de este tema. Y entonces como que se acomodaron un poco. Estaban acomodados. Y a pesar de que decía: pero vamos a ver, que tienes que correr más, que no puede ser que yo me acuerdo que Chazarreta, por ejemplo, corra 3 veces más que tú, teniendo ya los años que tenía. Esto no puede ser, que aquí hay que hacer méritos, que eres juvenil, que tienes mucha calidad, pero les costó mucho trabajo. De hecho, conmigo también estuvieron de suplentes, después queriéndoles yo un montón, y bueno, de hecho, por ejemplo, Chuchi García, otro jugador de una habilidad tremenda, pues era un jugador de nivel menor a Montpeán. Y, por ejemplo, jugó mucho más en primera división Chuchi García, no ya en el Murcia, sino en el Valladolid, cuando se fue a hacer la mili, que Antonio. Es decir, por ejemplo, yo cuando me llevo a Antonio al Cartagena, después de convencer al Cartagena, que era un extremo sensacional y tal y cual, un día no viene a los entrenamientos. Y digo: bueno, ¿dónde está Antonio? Y llamo a su casa, a Murcia: oye, ¿sabía algo de Antonio? Que se ha venido aquí, que dice que él no sale de su casa, después de haber fichado ya por el Cartagena y tal. Y tú que venías a la Condomina y dices: Antonio, por Dios, que te he llevado allí, que estás de jugador y que no te puedes venir a tu casa, así por las buenas. Yo es que estoy aquí en mi casa y tal y cual. Quiero decir de que esas cosas influyen en el mundo del fútbol, que hay que sufrir mucho, los jugadores sufren mucho. Aquí tenemos a Pepe Vidaña, de que cuando vino a Murcia, pues prácticamente no había jugado en ningún equipo de fútbol, porque su pueblo es un pueblo muy pequeño de Almería, pero tenía unas condiciones tremendas, porque yo las vi, yo le hacía pruebas y tal y cual, le daba un balón, veía como la coordinación y cosas y tal,
Y al principio decía que era extremo izquierda, porque como era zurdo se acordaba de Gento, se ve. Extremo izquierda. Eso... y después pasarlo a central, pues costó su trabajo, porque al principio cada delantero que cogía adelante hacía penalti, porque se tiraba encima y él medía el doble que los demás y pesaba el doble de kilos, pues penalti. Me quedaba yo, es por lo que hablamos, que ahí está Pepe, los a mediodías en la Condomina, después de entrenar al Imperial o entrenar tal, nos quedábamos en la Condomina a la hora de comer, el primer sacrificado él, con un balón, bueno, con bastantes balones, y Angelín, que sabía proteger la pelota estupendamente, le hacía obstrucciones, yo le tiraba pelota unas veces cortas para que pudiera anticipar, otras veces pasada y no hiciera falta. Horas se ha tirado haciendo eso. Ahora, eso es sacrificarse, eso es querer ser futbolista. Y entonces eso también cuenta. Entonces, desgraciadamente, para dos personas que, repito, quiero muchísimo y que de vez en cuando los veo allí donde tienen la zapatería y tal, tanto a Antonio como a Ángel, es una pena que efectivamente se desaprovechaban jugadores que podían haber jugado en primera división perfectísimamente, pero durante muchos años además. ¿Alguna pregunta más de la gente que ha venido? Pues antes de que clausure Laura este evento, el segundo de Gol del Murcia, yo quería darle las gracias a la Fundación Caja Murcia por darnos este espacio y este tiempo y esta aula de cultura para poder compartir con la gente lo que es el sentimiento del Real Murcia. Lo hicimos el año pasado con jugadores, este año hemos querido que el primer entrenador fuera José Víctor y que, bueno, pues que lo bonito de estos actos que hacemos es que sabemos que se multiplica por muchísimo la audiencia que viene físicamente a la online, porque el año pasado pues comprobamos que se multiplicó por 100 la gente que vino aquí con la que luego se vio por internet, ¿no? Porque en la red este vídeo que nosotros vamos a colgar, que ahora mismo estará viendo la gente, pueden haber pasado 2 meses, 1 año, un exjugador que tú hayas tenido que tú ni te acuerdas, resulta que busca el vídeo porque te busca, lo encuentra, pues eso es lo que nos da internet y lo que la Fundación Caja Murcia nos brinda, y eso pues hay que agradecérselo, que también está colaborando para que nuestro periódico digital, que no es como los periódicos que hay que ir al kiosco y pagarlo, pues nos está creando una hucha en la que la gente pague muy poquito de dinero por disfrutar de contenidos premium que vamos a tener, y Caja Murcia nos está ayudando con un TPV virtual, pues para que cualquier persona que compre lo que vamos a sacar lo haga con una seguridad muy grande y su dinero, pues si lo compra por PayPal o por transferencia online, sepa que va a estar a buen recaudo y que no va a haber ningún problema. Yo personalmente, José Víctor, ya para clausurar, quería darle las gracias, porque es verdad que bueno, yo a usted le conocía desde un punto de vista personal, pero no desde un punto de vista profesional, no sabía tanto de la historia. Me estarán viendo ustedes que más de una vez he mirado así para atrás porque ese señor sale guapo, hemos cogido una foto buena, me he mirado una vez y digo, y luego varias veces, o sea, ha sido toda una sorpresa desde los 20 años hasta la actualidad, todo lo que nos ha contado, de verdad. Le felicito sobre todo por una cosa que ya sabía y que aquí pues ha corroborado, y es la pasión con la que sigue hablando del Real Murcia y con la que sigue hablando de fútbol, de modo que personalmente le felicito y le agradezco, por supuesto, el tiempo y el esfuerzo que sabemos ha supuesto para usted venir, por lo que ya ha contado, y bueno, y esta semana encima con tanto viento, o sea que... Pero mira, hablando de Murcia me ha animado, me he cogido fuerza, sí, porque no creía que iba a poder hablar tanto. Pues muchísimas gracias, y desde luego hace falta mucha gente como usted, no solo en el fútbol, en todo en general. O sea que muchas gracias, José Víctor. Muchas gracias también, igualmente. Gracias. Y nada, y gracias a ustedes y a los que a través del periódico Gol del Murcia van a ver seguro este vídeo. Le agradecemos como siempre su tiempo y le emplazamos al próximo evento, entrevista, coloquio de Gol del Murcia. Hasta siempre. Muy bien.